Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con el tema número 32 acerca de los animales limpios y de los animales inmundos del libro de Bayat-Kara, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del pasur 1 al 47. Que en el tema anterior quedamos en el libro de Bayat-Kara, mal traducido por Levítico, capítulo 11, del pasur 20 al 21. Y continuamos con el ministerio de los insectos que se pueden alimentar y de los insectos que no se pueden alimentar, que ya saben ustedes que simboliza a los falsos ministros de la nación de Israel, no de Yahweh, que dice Yahweh que de ese tipo de insectos de personas no se puede alimentar su pueblo, no le puede recibir ese tipo de doctrina. En el capítulo 11, en el pasur 20, dice ahí: todo insecto alado que anduviere sobre sus cuatro patas, lo tendréis por abominación. Ustedes lo deben rechazar, lo deben repudiar y lo deben de condenar. Que referente a este pasur y a su significado, por muchos años han debatido acerca de este pasur y absolutamente nadie le había podido dar ninguna explicación espiritual a este pasur, ni siquiera en su Talmud ni en su Kabbalah. Jamás ellos pudieron dar acerca de la revelación oculta que se encuentra oculta en estos dos pasures. Porque muchas personas que se autollaman rabinos toráxicos y a muchos que se promueven a sí mismos como teólogos, los he visto debatiendo acerca de este pasur y cuestionando como siempre a Yahweh y a Moshe. Porque unos dicen de que cómo así que Moshe se equivocó. Otros dicen que ese es un pasur adulterado y que es un pasur que ha sido injertado. Otros dicen que desde cuándo existen insectos de cuatro patas, ya que los animales que poseen cuatro patas se les llama cuadrúpedos, que son los animales que se sostienen sobre sus cuatro patas para ellos poder caminar con ellas, ¿dónde? Sobre la tierra. Otros dicen que cómo es posible que Moshe, siendo rabinú, o sea, maestro de la Torá, haya salido con eso. Otros dicen que ese pasur es un misterio, pues el amado Rey Jacob, como siempre, les tiene malas noticias a estos falsos ministros. Ni Yahweh ni Moshe se equivocó, ni esos pasures han sido adulterados. Moshe sabía que todos los insectos tenían 6 patas, no 4 patas. Y sus 2 patas que no se mencionan en el pasur 20, pero sí se mencionan en el pasur 21, Moshe sabía la revelación que Yahweh le estaba revelando y él se la estaba revelando a la congregación de Yahweh. Escuche, los que creen en Yahweh invocan el nombre de Yahweh y de Yahshua. Ellos tienen la revelación de Yahweh, para ellos es, para nadie más. Todo insecto alado, escuchen, todo insecto alado posee 2 alas y posee 6 patas. Pero, pudiendo este insecto, este falso ministro, utilizar sus alas, que simboliza levantar las manos al chamayín en busca de la presencia de Yahweh, en busca de lo celestial, ellos no lo hacen, ellos no lo quieren hacer, sino que ese insecto, ese ave, anciano, ministro, congregación, ellos viven aferrados a la tierra, a lo terrenal, y ellos dependen 100% de lo terrenal, y ellos no dependen de sus alas, o que simboliza, sus alas simboliza que ellos no dependen del chamayín, de Yahweh.
Estos insectos, falsos ministros, ellos se alimentan de los insectos de menos jerarquía que ellos. O sea, se alimentan de los insectos más pequeños que ellos. Ya que es en la tierra, que la palabra tierra es para referirse a la nación de Jerusalén, según el libro de Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 4, pasur 23, y capítulo 22, pasur 29, que Yahweh les dice, tierra, tierra, oye la dabar de Yahweh. O sea, Jerusalén, Jerusalén, oigan a Yahshua. Estos falsos ministros, ellos se alimentan de sus discípulos de la nación de Jerusalén y de todos aquellos fanáticos religiosos gentiles que se unen a ¿qué? Que se unen a ellos. Porque estos insectos saben que es con ellos donde ellos tienen su alimento asegurado, no en el chamayim. Ya que las alas que Yahweh le dio a ese insecto eran para que en cualquier situación, problema, él levantara sus alas, o sea, sus manos en oración, levantara el vuelo sobre la tierra y fuera al chamayín a través de la oración en busca de lo celestial, o sea, en busca de la voluntad de Yahweh. Que en el libro de los Salmos, capítulo 121, pasur 1 y pasur 2, ahí tiene un título que dice que Yahweh es nuestro ayudador. Decía el salmista David que él alzaría mis ojos a los montes, pondría mi esperanza, mi socorro, mi ayuda, mi salvación, mi liberación en los montes, en los hombres, en los líderes religiosos poderosos que gobernaban la nación de Jacob. La palabra monte es para referirse a líderes religiosos poderosos, según el libro de Revelaciones, capítulo 17, pasur 9 y pasur 10. Eso simbolizan los montes, tanto líderes religiosos y reyes, o sea, presidentes que tienen control sobre la nación de Jerusalén. Y en el Salmos capítulo 121, pasur 2, dice el salmista David que su socorro, su ayuda, su bendición, su salvación, su sanidad, su liberación, venía de Yahweh que hizo los cielos y la tierra, no de los hombres ni de los líderes religiosos poderosos que gobernaban la tierra. Las alas simbolizan buscar lo celestial a través de la oración. El no levantar sus alas en oración a Yahweh significaba rechazar su ayuda y no querer depender de él, sino de los montes, de los falsos ministros, de estos animales abominables que son los que están ejerciendo control y dominio sobre sobre la tierra, sobre la nación de Israel actual, no de Yahweh. Ese es el verdadero significado de ese pasur. Moshe sabía eso. Él sabía que tanto todo insecto, tanto las moscas, las avispas, las mariposas, los escarabajos, etc., todos ellos tenían 6 patas con sus 2 alas. Pero como estos animales inmundos, estos insectos, que simbolizaban a los falsos ministros y a la misma nación de Israel, también simbolizan a la humanidad que rechazan invocar el nombre de Yahweh y rechazan el nombre de Yahshua. Y ellos jamás han querido levantar su rostro, sus alas hacia Yahweh, se han negado a invocar su nombre, por la sencilla razón de que sus ancianos apóstatas se los tienen completamente prohibido mencionar. Y que a pesar de que tanto la nación de Jerusalén y la humanidad
poseen alas, poseen manos para buscar, o sea, para levantarlas a Yahweh en oración. Ellos se niegan a hacerlo porque a ellos les gusta andar como los cuadrúpedos, en cuatro patas, dependiendo de esos insectos e inmundos y abominables ante Yahweh. O sea, viven dependiendo de sus falsos ministros, que son los que gobiernan no solo la tierra, la nación de Jacob, sino también toda la humanidad. Les explico brevemente el significado espiritual de algunos animales de estos insectos que se encuentran en las Escrituras, como son las moscas, la mariposa, el escarabajo y las avispas. Las moscas son aquellos ministros, aquellas congregaciones que se alimentan y se lucran de los animales muertos en estado de descomposición. Les traduzco. Estos falsos ministros y estas congregaciones se lucran de todas aquellas personas que no tienen vida, que no tienen a Yahshua y que se encuentran completamente muertos espiritualmente. Ya que la mosca, estos falsos ministros, ellos se alimentan del excremento, o sea, de la inmundicia de esas personas. Como también las moscas, escuchen, el príncipe de las moscas, el señor Belcebú, él es el príncipe de estos falsos de estos falsos ministros, de estas congregaciones que no tienen que no tienen vida. Porque las moscas también simbolizan a los demonios, que son los que se encuentran devorando esos cuerpos donde ellos saben que no se encuentra ni Yahweh ni Yahshua en ellos. La avispa tiene 2 alas y 6 patas, pero la avispa solamente usa sus 4 patas y esconde las otras 2 patas. La avispa, este ministerio, abominable e inmundo ante Yahweh, posee un gran aguijón en su cola, o sea, en su boca, en su lengua, con la cual les provoca una gran picadura y un gran dolor a los que a ella le han clavado su aguijón. O sea, les han clavado sus grandes mentiras religiosas. El aguijón también simboliza mentiras. ¿Como cuáles? Como su rapto, como su infierno, como su lago de fuego, como sus diezmos en dinero en efectivo, como que los gentiles son la famosa Israel espiritual. Escuchen, esas grandes mentiras del diablo, al igual que guardar Shabbat, que guardar Torah, que practicar ritos religiosos, que a través de los ritos religiosos la gente va a ser salva, contradiciendo la escritura en el libro de Hechos, capítulo 15, del Pasur 1 al 28, esos aguijones, esas grandes mentiras del diablo, causan un gran dolor en el alma. La picadura de las avispas y de las abejas, si no se saca ese aguijón del cuerpo donde ella lo ha clavado, o sea, le ha metido su gran aguijón, su gran mentira del diablo, el cual ese aguijón es muy doloroso en ese cuerpo. Y si no se lo sacan dentro de ese cuerpo se hincha a causa de ese aguijón que se encuentra incrustado dentro de ese cuerpo. Y las personas no consienten que absolutamente nadie les toque les toque su cuerpo. O sea, se metan con su congregación apóstata, blasfema y rebelde. En pocas palabras, a estos fanáticos religiosos, que son los que tienen dentro de ellos esa gran mentira del diablo,
A ellos no les gusta que nadie les diga absolutamente nada acerca de su cuerpo apóstata hereje, porque inmediatamente ellos sacan a relucir su padre interior, o sea, se manifiesta el mismo Hasatán a través de ¿qué? A través de ellos. Por esa razón, si Yahweh a través del Ruach HaKodesh no le saca esos aguijones de esos cuerpos, de esas congregaciones, si el Ruach HaKodesh no les saca esas grandes mentiras del diablo que tienen ellos, dentro de sus congregaciones, absolutamente nadie humanamente lo podrá ¿qué? Hacer. Nadie es nadie. Así usted le demuestra a estos fanáticos religiosos hijos de Juan 8:44, así usted se los demuestre escrituralmente y ellos lo vean y ellos lo lean, ellos no lo van a creer. Continuamos con el ministerio de las mariposas, que son los ministerios inmundos y abominables llamados los ministerios de la autorregeneración. Oiga, los ministerios del cambio y transformación a la manera religiosa humana. Los famosos ministerios de regeneración propia sin Yahweh, sin Yahshua y sin la persona encargado de regenerarlos, o sea, sin el amadísimo Ruach HaKodesh. El ministerio de las mariposas de estos falsos ministros es de corta duración, son de poca vida, porque ellos no van a vivir eternamente. Continuamos con el ministerio del escarabajo, que es de color ¿qué? Es de color negro. O sea, estos ministerios, estas congregaciones son completamente 100% de las tinieblas. Y este animal se alimenta del excremento, de la inmundicia que expulsan los otros ¿qué? Los otros animales. O sea, él se lucra de la inmundicia de las personas, que por amor al dinero les acolitan sus herejías en vez de reprenderlos. Este animal vive arraigado dentro de la tierra. Escuchen. Este escarabajo, anciano, falso ministro, lo tienen arraigado dentro del alma, dentro de la nación de Israel, no de Yahweh. El escarabajo simboliza a los ancianos, a los ídolos de la nación de Israel, simboliza a sus falsos ministros, que la nación de Israel, ese poco de judíos rebeldes, los tienen a ellos arraigados dentro de su alma, dentro de su corazón. Al escarabajo, a estos falsos ministros, ancianos, talmudistas y cabalistas, los fanáticos religiosos judío-mesiánicos, que son los que aborrecen a Yahweh, estos vinculan a este escarabajo con el dios egipcio llamado Jepri, que en forma de Ra, que significa el sol naciente, el dios de los dioses de los egipcios. El escarabajo era un símbolo constante de la transformación de la vida, pero sin Yahweh ni Yahshua. El escarabajo simboliza a aquellas personas, aquellos ministros, aquellas congregaciones que se niegan a invocar a Yahweh, que se niegan a reconocer a Yahweh y a Yahshua como los únicos y verdaderos creadores de los cielos y de la tierra. Libro de Vayatcrano Levítico, capítulo 11, Pasur 21. Dice ahí: pero de estos comeréis, de todo insecto alado que anda sobre sus 4 patas, que tuviere
2 piernas, además de sus 4 patas, para saltar con ellas ¿sobre qué? Sobre la tierra. Dice ahí la escritura. Aquí el amado Ruach HaKodesh les revela el Pasur 20, que ahí claramente le deja bien claro que todos los insectos tienen 6 patas, ahí le dice 6 piernas y 2 alas. Ahí le está revelando claramente de que ni Yahweh ni Moshe ni Moshe, ellos no se equivocaron. Las 2 patas ocultas ante los demás, ellos las usarían para saltar, para huir, para impulsarse sobre la tierra, junto con sus alas, cuando ellos se veían que estaban ¿en qué? En peligro, mientras ellos andan sobre la tierra, o sea, mientras ellos se encuentren en este mundo. Ahora, ¿qué significa esto? Si ese insecto, esa persona que cree en Yahweh y en Yahshua, ellos ven un peligro inminente, muy tóxico, ese insecto, esa persona, ese creyente que invoca el nombre de Yahweh y cree en Yahweh y en Yahshua, él va a usar sus alas y va a usar sus 2 patas para él huir de ese lugar, de esa congregación. Ellos van a salir huyendo de la tierra, dando grandes saltos de confianza a través de sus alas, a través de la oración, ¿en busca de quién? En busca de Yahweh. Y con sus 2 patas traseras, junto con las 4, ellos van a salir corriendo de ese lugar donde ellos saben que su vida se encuentra ¿qué? En peligro, o sea, que su salvación se encuentra en peligro a causa de la gran apostasía que se encuentra ¿dónde? En la tierra, en la nación de Israel, no de Yahweh. ¿Qué significa esto? Que Yahweh a nosotros nos dio 2 alas, 2 manos, nos dio 2 piernas, escuchen, nos dio 2 manos, 2 piernas, escuchen. ¿Qué significa esto? Para que nosotros nos postráramos en oración a Yahweh y para que nosotros clamáramos a Yahweh y Yahweh nos revelaría que saliéramos corriendo de esas congregaciones que usted ya sabe que se encuentran actualmente adorando ¿qué? Demonios. Ponga su vida en las manos de Yahweh y no ponga jamás su salvación sobre ningún líder religioso que no invoca el nombre de Yahweh, no creen en Yahweh y no creen en Yahshua. Vayat Kramal traducido por Levítico capítulo 11, Pasur 22. Dice ahí Yahweh, de estos insectos comeréis. ¿Te alimentaréis de qué? Te alimentaréis de ellos. La langosta, según su especie. El langostín, según su especie. El argol, según su especie. Y el agá, según su especie. Dice ahí la escritura. Los famosos, escuchen, los famosos agad, o sea, según su especie, en hebreo significa los famosos saltamontes. Escuche, el agad simboliza los famosos saltamontes. El argol, el langostín simbolizan los grillos. Los famosos saltamontes, escuchen, se les llama a las personas que no tenemos puesta nuestra esperanza, ni mucho menos nuestra salvación, ni mucho menos dependemos de ningún monte, de ningún líder religioso pagano de la nación de Israel, que son los que gobiernan la tierra, o sea, a la Jerusalén actual,
y son también los que gobiernan la humanidad a través de la política y la religión. Ellos son los que gobiernan las aguas, según el libro de Revelaciones, capítulo 17, pasur 15, y no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la hija mayor de ellos, junto con sus hermanas las iglesias cristianas. Escuchen qué significa la palabra langosta, que en hebreo significa arbet. Langosta es un insecto común, una persona del vulgo, común y corriente, sin títulos seculares ni tampoco tiene títulos torácicos. A estas langostas, personas del común, fue las que usó Yahweh para destruirle las grandes cosechas de la nación de Israel, o sea, sus grandes megacongregaciones, las cuales fueron destruidas por el mismo Yahweh a través de ¿qué? A través de sus langostas, o sea, a través de sus discípulos y de los discípulos de ¿quién? De los discípulos de Yahshua, que ellos eran gente del vulgo, sin títulos, sin estudios seculares, ni de estudios torácicos. Como Yahweh también usó a esas langostas, escuche, usó a gente del común para que les destruyeran las grandes cosechas de Faraón, o sea, sus megacongregaciones egipcias paganas, reveladas en el libro de Shemón o Éxodo, capítulo 12, pasur 12 al 19. Detrás de lo literal existe una gran revelación espiritual. Yahweh está usando gente del común y corriente para dañarles las megacongregaciones, tanto judías mesiánicas como congregaciones egipcias, o sea, su catolicismo y su cristianismo, que son congregaciones egipcias completamente paganas. A los discípulos de Yahshua que eran del vulgo, escuche, y a Yahshua, los falsos líderes religiosos de la nación de Israel los tenían a ellos como una escuchen, como una plaga, porque Yahweh a través de ellos les estaba acabando con sus meganegocios. Léaselo en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 4, pasur 13 al 18. Los falsos ministros de la nación de Israel, no de Yahweh, reconocían que ellos habían estado ¿con quién? Con Yahshua. Y en el libro de Geburó o Hechos, capítulo 7, pasur 54 al 58, los falsos ministros se tapaban los oídos para no oír la verdad. Que así está mucho judío mesiánico fanático religioso y mucho católico y mucho cristiano que no les gusta que le digan la verdad. Y como no les gusta que le digan la verdad, sacan a relucir dentro de ellos lo que ellos realmente son. ¿Qué son? Unos genocidas hijos del diablo que siempre se han opuesto a la verdad. Que referente a la palabra langosta, las personas que no investigan sus escrituras dicen que Yahanan no Juan el inmersor, dicen que él comía estas langostas, estos insectos literales. Que eso es lo que dice ahí el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 3, pasur 4, que dice, y Yahanan no Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel y miel silvestre. Las langostas que comía Yahanan no eran animales literales. En la nación de Jacob existía y existe un gran árbol que mide 15 metros de altura.
el cual está lleno de un fruto al cual se llama algarrobo, que por su parecido a la langosta, en el lenguaje popular hebreo le llamaban a ese árbol el árbol de las langostas. Estas eran las langostas que comía Yahanán, no ningún Juan. Yahanán jamás se alimentó de insectos, y ese fruto solo se daba en la nación de Jacob y se le llamaba el árbol de las langostas o el árbol del algarrobo, que era un producto que contenía mucho calcio, hierro, fósforo, magnesio y un gran desparasitante y muchos beneficios para el cuerpo. Escuchen. Por lógica, díganme ustedes qué insecto literal podía producir semejantes beneficios al cuerpo. Ninguno. Porque para poder comerse un insecto le tienen que arrancar primero las patas y la cabeza. Ahora, ¿en qué quedaría ese insecto? En absolutamente nada. Libro de Vayakra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, Pasur 22. Dice ahí, el argol, en hebreo, que significa grillo. Ellos, el grillo, al igual que las langostas, simbolizan personas que tienen mucha confianza ¿en quién? En Yahweh, que son los que lo utilizan para cuando sienten peligro alejarse de esos lugares. Vayakra capítulo 11, Pasur 22. Continuamos con el ministerio del saltamontes, que en hebreo significa ¿qué? Agad. Su nombre de saltamontes revela su significado, como ya se los expliqué anteriormente. Vayakra Levítico capítulo 11, Pasur 23. Todo insecto alado que tenga alas, pero que no las usa, sino que le gusta andar en sus cuatro patas, lo tendréis en abominación. Ya que estos tienen sus alas, sus patas traseras escondidas, al igual que sus dos alas, y ellos jamás la van a usar ni ante el peligro que ellos saben que existen dentro de la tierra, o sea, dentro de la nación de Israel. Sino que a estos insectos, a estas personas les gusta andar en sus cuatro patas, viven aferrados a lo terrenal y ellos viven esperanzados en los montes, en los líderes religiosos apóstatas de la nación de Israel, no de Yahweh. Dice el mismo Yahweh, a este tipo de insectos, de ministros, de personas, los tendréis en abominación, ya que estos no quieren ni usar sus patas traseras ni sus dos alas, se niegan a invocar el nombre de Yahweh, a creer en Yahweh, a buscar su presencia, sino que ellos son enemigos acérrimos ¿de quién? De Él. Estos son los famosos insectos, falsos ministros, personas que son los que andan por vista y no por fe. Dejémoslo hasta aquí, que Yahweh Yazo del amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y por favor no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis. Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Personas que deseen apoyar nuestro trabajo, lo pueden hacer a través de la cuenta Nequi que le aparece ahí en pantalla. Que Yahweh Yazo y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado y chalón, chalón.